Cordial saludo a toda la audiencia de Autores de Historia. Hoy nos acompaña Ana María Lara Sallavenave. Ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana, tiene un magíster en estudios latinoamericanos de esta misma universidad y se encuentra actualmente realizando el doctorado en Historia en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Ella cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años, ha participado en importantes proyectos sobre la radio, la educación, y actualmente desarrollas una tesis sobre ACPO. Sobre Radio Sutatensa, sí, ACPO Radio Sutatensa. Bueno, comencemos con lo que intentamos siempre preguntarles a nuestros invitados. ¿Cuáles son tus orígenes políticos, religiosos y sociales? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a ustedes, Gabriel, y al equipo que te acompaña, al profesor César Ayala, es un gusto. Y pues esa es una pregunta muy difícil, mis orígenes políticos, religiosos y sociales. Bueno, eso es un montón de cosas. Pues yo nací aquí en Bogotá, tengo una mamá que es francesa, que llegó acá en el año 66 y que me transmitió un poco ese ¿qué será? Ese furor, esa maravilla que implica llegar a un país como este en ese momento tan interesante. Entonces, los orígenes sociales, políticos y religiosos se van tejiendo un poco sobre ese pasado un poco reciente que son los padres de uno. Entonces ella, que era filóloga y politóloga, y mi padre, que era filósofo e historiador colombiano. Entonces, hay un poco algo de esos orígenes. En términos religiosos, como corresponde a alguien que se viene acá en el año 66 a ver cómo cambia el mundo, pues coincidían papá y mamá en que eran ateos. Entonces, pues eso de alguna manera permea la manera como uno es educado. No necesariamente uno termina siendo ateo, pero sí con ciertas miradas sobre el mundo que están atravesadas por esa manera de sentir y de ver qué es estar aquí. Bueno, a partir de eso, ¿cómo se desarrolla tu formación académica? ¿Cómo comienzas ese camino en la escuela? ¿Y cómo intervienen tus padres, tu mamá y tu papá? Desde niña, dices tú. Sí. Ya. Bueno, entonces ahí hay un detalle que es muy bonito. A pesar de que nací yo acá en el año 73, una circunstancia sociopolítica hace que nos movamos a Pasto. Pasto, que es para mí un poco el paraíso, que es el mundo al revés, que es una historia distinta al resto de la historia de nuestro país. Pues ustedes saben, desde la independencia Pasto hizo cosas distintas al resto y eso está aquí en la cabeza de ellos. Entonces es una mirada del mundo muy distinta y terminamos allá. La circunstancia histórica que nos llevó allá, por supuesto yo era muy chiquita, es el movimiento estudiantil del año 73. El movimiento estudiantil del año 73, que fue un movimiento muy fuerte en todo el país, hizo que incluso los profesores se unieran a ese movimiento y para entonces, creo que el ministro era Luis Carlos Galán, hubo una expulsión de muchos docentes que apoyaron ese movimiento, los expulsaron de las universidades y curiosamente muchos de esos docentes terminaron en Pasto, en donde era el mundo al revés. Y entonces entre ellos estaba mi madre, estaba, si mal no recuerdo, un profesor que tal vez ustedes tienen muy presente, que es el profesor Ricardo Sánchez, también terminó allá en Pasto, y otra playa de profesores. Entonces curiosamente Pasto se llenó de un montón de gente muy especial que deliberaba, que hablaba, que discutía y que se imaginaba que era posible construir un país distinto. Entonces la escuela empieza por ahí. Yo estudiaba en la escuela ya en un colegio que se llamaba El Principito, pero además uno estudiaba a través o veía el mundo a través de las voces y de los ojos de esta gente que terminó allá.
Y, o sea, en esta experiencia de Pasto y este mundo al revés que nos cuentas, y tú desarrollas tu infancia en ese sentido, ¿cómo interactúan las culturas de tu madre y de tu padre a partir de los idiomas del español y el francés? Del español y del francés. ¿Qué horizontes abre para ti toda esta experiencia? ¿Qué intereses comienzas a tener Bueno, de aquí? yo no sé si, yo creo que todos hemos tenido acá contacto con franceses, italianos, etcétera. Hay unas migraciones que son interesantes que llegan al mundo académico y entre esos, por ejemplo, mi mamá, y ella se puso una tarea que es muy bonita y es descolonizar su mente. Probablemente cuando se es extranjero y se llega acá, se traen muchos rezagos de ser conquistador, de colonizar. Y un poco ella se puso en la cabeza esa tarea de descolonizarse ella también, ¿sí? De yo aquí no vengo a colonizar a nadie, yo vengo a compartir una historia colectiva. Y entonces por eso no me enseñó francés. No me enseñó francés porque era una manera de separarme del mundo. Si hablábamos francés delante de la gente, era una manera de separarnos del mundo, de los que estaban allí. Entonces ella dijo, parte del proceso mío es no enseñar francés, sino seguir hablando la lengua local y sentirme muy colombiana, y entonces en ese sentido yo tuve que aprender francés por mi cuenta, porque ella, de hecho, si uno la ve, ella no tiene el acento francés, como a veces pasa con muchas personas que llevan aquí años y años y años y siguen con su acento. Ella trabajó mucho como en eso para no diferenciarse y pues logró algunas cosas. Entonces el francés llegó cuando yo tenía 10 años, hice un viaje a Francia, me mandaron a conocer a mis abuelos y obligada en el contexto tuve que aprenderlo. Entonces esa es un poco la historia del francés. Agrego un elemento que es interesante. Ella tenía ese discurso que era también su práctica, porque su padre era africano, del Senegal, y un poco para adquirir y para ser ciudadano francés había tenido que participar en la Segunda Guerra. Ustedes saben que los frentes de guerra fueron nutridos con soldados de las colonias. Entonces uno de esos era mi abuelo. Y pues eso implicaba un peso en la familia en el sentido de, para ser ciudadano tenías que haber ido a defenderlos en la guerra y en medio del frío, etcétera, ser mulato y enfrentarse a un enemigo en el invierno, pues esto tenía unas implicaciones muy fuertes, ¿no? Y por otro lado, un hermano de ella había sido invasor, o del ejército invasor en Indochina, o sea, en Vietnam, cuando Francia ocupó Indochina, y también había sido, digamos, contrarrevolucionario o contraindependentista en la independencia de Argelia. Entonces es toda una historia de colonialismo que mi mamá se quería sacudir, ¿sí? Y de alguna manera eso fue entrando en la vida mía. Y en este caso hablas mucho de tu madre, pero ¿qué hay de tu padre? ¿Qué mostró él? Pues mi padre ya se había ido. Ah. Entonces es como el 30% de las familias colombianas crecemos los hijos con el uno o con el otro. Eso es el 30%. Y esa es una historia que hay que trabajar. Bueno, ¿cuándo vuelves a Bogotá? ¿Y cómo llegas a la comunicación social? ¿O tenías algún otro interés en alguna otra disciplina? ¿Quién te llevó a ese camino? Año 79, volvemos a Bogotá, casi 80, un golpe muy duro porque uno traía el mundo al revés, el lenguaje es otro, etc. Y me voy metiendo en el colegio, estudié en el colegio CAFAM, que es un colegio, digamos, muy abierto, muy rico en experiencias. Y un día dije, voy a estudiar o antropología o comunicación social, porque el periodismo me parecía interesante, me parecía una manera como bonita de acercarse a la realidad. Todavía no había, la historia todavía como que no aparecía. Y en la Nacional no había periodismo, ni siquiera había cine y televisión en esa época. Entonces cogí la Javeriana así como así, punto, sin mayores no sé, criterios de selección y eso, no, la escogí. ¿Qué tal fue esta experiencia en la Javeriana, esta primera experiencia con el periodismo? ¿Quién te acompañó en todo ese camino?
¿O tienes alguna influencia, algún...? La verdad es que es una carrera muy regular para esa época. Yo creo que ahora está mucho mejor. Es una carrera que tenía unos énfasis y era un poco desordenado eso de los énfasis, entonces no tengo como mayor recuerdo así positivo, pero sí tuve unos maestros muy buenos. Uno de ellos, un historiador que se llama Gabriel Gómez, que después fue director de Radio Nacional y con él me encontré después de unos años, y otro profesor que era un crítico de teatro que se llamaba Gilberto Bello, pero fíjate que no había nadie así que uno dijera el maestro en periodismo, no, estos maestros que simplemente me transmitieron lo que hace cualquier maestro, que es una pasión. Y en todo este camino que desarrollas en torno al periodismo, y hay otras cosas que nos han llamado la atención en este sentido y sobre tus intereses, la educación. ¿De dónde llega ese interés por la educación? ¿Te refieres a ser docente? No, aún no. Creo que tu énfasis del grado de la... El énfasis. Entonces es el desorden del que te hablo. Antes había comunicación para el desarrollo, cuando yo tenía que coger un énfasis, se acabó comunicación para el desarrollo y nos pusieron televisión educativa. Y yo no gustaba, ni gustaré, ni tendré afecto por la televisión, era lo único que había por hacer. Pero la idea de educación era interesante en el sentido de poder tener la posibilidad de crear códigos para aproximarse a otros y poner en común ideas con otros. Entonces eso me parecía bonito, pero no estaba muy bien planteado en la universidad, entonces era flojo. Bueno, como para cerrar esta primera etapa de tu vida en la universidad, la escuela, la formación, ¿cómo la defines? ¿Cómo crees que podrías definirla? ¿Y qué nuevas cosas surgen a partir de aquí que vas a trabajar a lo largo de todos estos años de experiencia en radio, periodismo y como escritora? Son las preguntas más difíciles del mundo. Sí. Eso no lo ponen, por favor. Pero sí, son preguntas muy difíciles porque a la larga, ya uno después de... Yo salí de la universidad en el año 92, ya son muchos años, entonces ya como que uno borra mucho, le queda a uno solamente, o a mí, una sensación de que por muy buena o por muy mala que sea la universidad, aunque yo lamento no haber podido estudiar en la Universidad Nacional, uno se construye un camino. Uno se construye un camino y finalmente es la vocación que uno logre desarrollar. A pesar de que es muy bueno tener ciertos maestros, a pesar de que es muy bueno ver ciertas materias, es como que uno ya trae atrás otras cosas. Y la universidad es finalmente como yo la viví, porque yo sé que en la Universidad Nacional, por ejemplo, y en la universidad pública suceden cosas mucho más bonitas, más complejas, más potentes, pues la universidad como que pasó y dejó algunas cosas, pero no lo esencial. Lo esencial estaba como que en otros lados. Esta segunda etapa, la vida profesional, salir de la universidad, ¿qué es esta primera experiencia en la agencia Z Periodismo y donde desarrollas buena parte de tus primeros años en el campo laboral? ¿Qué trae? ¿Qué experiencias? Bueno, entonces por fin se acabó la universidad, una universidad que pasó sin dejar una huella muy fuerte, pero empieza la vida laboral como periodista, como comunicadora social y tengo la suerte de conocer una agencia que se llama Z Periodismo que ya no existe. Y esa agencia tenía algo pues como muy chévere, porque uno dice agencia, entonces era una cosa de publicidad, una gente ahí que está haciendo marcas que a mí no me interesaban, pero tiene proyectos como apoyar Plan Nacional de Rehabilitación, no sé si les suena esto, que esto es durante el gobierno Samper. Plan Nacional de Rehabilitación es un paquete de planes sociales, un poco de desarrollo social, y esta agencia apoyaba la realización de piezas de comunicación para proyectos de ese corte. Fundaciones que tenían proyectos, digamos, sociales,
proyectos, a ver, me acuerdo de qué más, Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, no sé si les suena, la misión de los famosos sabios, García Márquez, en fin, todos estos que plantean cómo debe ser la educación. Y entonces la agencia Z Periodismo tuvo la suerte como de estar allí en esa movida, y ahí me tocó, yo era muy joven, pues acompañar eso, hacer piezas de audio, hacer piezas de video, y un poco a la vez que iba haciendo esas piezas iba conociendo ciertos aspectos de la realidad nuestra, y estuve varios años en esa agencia. Bueno, a partir de aquí, de estos años, comienzas a desarrollar el gusto por la educación. ¿O en qué momento llega la educación? Más adelante, llega un poquito más adelante, pero hablemos de eso. A ver, sucede que la comunicación tiene muchos campos, como también tiene muchos campos la historia, y dado que la comunicación tiene tantos campos, entonces uno también termina entroncándose con la historia. Y uno de los campos, bueno, digamos que uno comunicar, no es que yo tenga la habilidad de comunicar, pero a veces como que se hace fácil aproximarse a los grupos, conversar, construir con ellos, etcétera, y me interesó la docencia. Pero esto vino un poquito más adelante, simplemente para decirte que la comunicación como que tiene un abanico de posibilidades muy grande, que hace que uno se quede probablemente en la reportería, en el periodismo, pero también como va conociendo la realidad de distintas maneras, se gire hacia la docencia y se gire de pronto a otros campos como la investigación. Eso no sé si ayuda en algo la respuesta. Bueno, la investigación. Y la investigación podríamos verla reflejada en estos tomos de historia de la medicina. ¿Cómo llegas a participar en ese proyecto? Bueno, eso es otra etapa. La editora de 3 volúmenes. Son 3 volúmenes. Entonces, otro campo de la comunicación es la edición, ser editor. Editor, que es una labor muy bonita, muy arriesgada, que exige mucho cuidado. Y después de Z Periodismo hubo otros cambios y terminé en una editorial, que es Editorial Norma, en una sección que se llama Referencia. Ya no existe, porque ahora todo es digital, casi todo es digital. Pero Referencia, ¿qué hace? Hace diccionarios y hace enciclopedias. Entonces una cosa rarísima, yo haciendo enciclopedias, era la cosa más rara del mundo, pero bueno. Y de repente llega un proyecto que es la historia de la medicina. Este proyecto es de un grupo de investigadores que tuvo o tiene como cabeza a el doctor Emilio Quevedo, que es un médico que mucho tiempo estuvo acá en la Universidad Nacional. Allí está también el profesor Mario Hernández, que pues se conoce bastante, médico también. Otro personaje muy importante que es un sociólogo que se llama Néstor Miranda, y es un grupo de investigadores que encontró un nicho muy bonito, que es la historia de la medicina en Colombia. Digamos, ese es un nicho pues que no sé si mucha gente lo aborde en el presente, pero fue la primera vez que yo me encontré con, caramba, hacer historia de la medicina, no tenía ni idea, nunca me lo había planteado, y simplemente estuve como editora allí y acompañando también un poco la búsqueda de imágenes. Entonces eso implicó, con otra persona que también buscaba imágenes, trabajábamos un poquito hombro a hombro. En el tomo 2, eso implicó ir a archivos. Yo nunca había ido a archivos, ¿no? Eso implicó ir a un museo y ver cómo se eligen imágenes, cómo se piden las imágenes, de quiénes son los derechos, etc. Y además implicó leer a fondo la historia de la medicina que ellos estaban haciendo. Entonces fue el primer contacto con la historia. Fue el primer contacto como de entender, caramba, esto de historia de la medicina, pues no es solamente los viejos médicos, no, esto es una cosa, digamos, atravesada, o más bien que atraviesa la historia nuestra, ¿sí?, como país. Entonces fue muy bonito porque no era solo conocer la historia de la medicina, sino era conocer la historia de Colombia a través de la medicina. ¿Ya? Claro, desde la colonia. Entonces ese fue como el trabajo que hicimos con esos tomos. Llegó hasta el tomo 4, es decir, más o menos hasta la época de Laureano Gómez. Yo tomé desde el tomo 2, que fue La Colonia,
Colonia Independencia. Entonces fue, por ejemplo, conocer que hay la influencia francesa, la influencia británica, luego la influencia norteamericana en la medicina, y de repente encontrarme, sin que yo supiera, a un personaje que se llamaba Jorge Bejarano. Y entonces mi mamá me decía, cuando usted se enfermó, usted estuvo en una clínica que se llamaba Clínica Bejarano, que era clínica pediátrica. Entonces yo decía, no, caramba, el destino es muy bonito. El destino de pronto le pone a uno, usted a los 3 meses tuvo no sé qué enfermedad y se viene a encontrar a los casi 30 años con este personaje que además tenía un discurso de raza, que además tenía un discurso sobre la chicha, pero que fue en parte uno de los padres de la pediatría en Colombia. Entonces yo dije, no, la historia es una cosa muy compleja, es muy bonita la historia. Lo venía yo diciendo como editora y con una historia personal, que es un poco lo que ya les conté. Bueno, y a partir de todo esto, este campo editorial, el campo del diseño, ¿cómo llegas a lo que va a ser uno de los campos más importantes en el desarrollo de tu carrera, que es la radio? ¿Cómo nace ese amor por la radio? Bueno, yo ahí tengo un problema, y es que la televisión se tragó a la radio desde hace mucho tiempo, tanto en la universidad como en los archivos, como en el presente. ¿Sí? Ya cada vez, aunque la radio sigue siendo muy importante, se oye menos radio, tal vez, aunque se oye mucho, todavía digamos, yo creo que se oye menos radio. Y curiosamente por eso, porque siempre estar del lado de los menos fuertes me pareció más atractivo, dije, ve, qué rico hacer radio. Siempre me pareció muy bonito el sonido. Me parece que en la historia, cuando el sonido irrumpe, porque antes teníamos el cine silencioso, el sonido puede contar otras historias, puede contar otros detalles, puede contar otras formas de la realidad que no están en la imagen. Entonces la radio me pareció muy seductora. La radio me pareció siempre que es un medio que se queda más en la memoria que la televisión. A mí personalmente siempre me pareció eso. Y entonces rápidamente llego a la radio en el año de lleno, pues en el año 2007, cuando ese profesor de la universidad, Gabriel Gómez, que también era historiador o es historiador, es director de la Radio Nacional de Colombia. Y yo andaba varada, como muchas veces nos pasa a todos, y le dije, profesor Gabriel Gómez, no sé si usted puede ayudarme, yo quiero hacer algo aquí. Y me dijo, mire, ¿por qué no hace esto? Son los 70 años de la Radio Nacional, ¿por qué no los 70 o bueno, sí, los 70 años de la Radio Nacional, se aproxima el bicentenario de la independencia, imagínese, invéntese hacer algo. E hicimos entonces una investigación que, bueno, una investigación es muy ambicioso, una compilación, ¿sí?, más o menos ordenada, de programas de radio a partir de archivo sonoro que se llamó Historias de Onda Larga. Los hice con Carlos Páramo, ese es. ¿Por qué Historias de Onda Larga? ¿De dónde sale este nombre? Historias porque son múltiples historias. Bueno, la onda larga y la onda corta son dos formas de transmitir el sonido. La onda corta nos suena un poco menos porque la onda corta, a ver si no estoy diciendo tonterías, es muy de la Guerra Fría. Es esa radio de los diexistas, de los que se conectaban en la noche a escuchar radio de Cuba, radio de China, etcétera. Todas las versiones de radio y todas las versiones de la realidad que no nos llegaban acá se escuchaban por onda corta. Y por onda larga es la radio que escuchamos nosotros. Eso ahí de pronto estoy diciendo cosas erradas, pero es la radio que escuchamos nosotros, que se quedó con nosotros, que es la radio del AM y del FM. Entonces se llamó por eso, son múltiples historias, y por ahí metimos Memorias de la Radio en Colombia. Queríamos hacer un aporte a construir la radio, la historia de la radio colombiana. Bueno, según esto veo todo este desarrollo de la radio, el interés, y cómo decides quedarte en la idea de radio pública, porque según pude ver en este folleto pequeño, hablas de la radio pública, aún mantiene una fuerza respecto a la radio privada que decidió otros intereses en ese caso. ¿Cómo llegas a esa conclusión?
esa es una conclusión difícil. La radio pública, si uno se mete a los archivos, la radio pública siempre creo que se ha confundido con una radio del gobierno. Sin embargo, a pesar de ello, tiene muchas, digamos, intersticios por donde se van colando historias, versiones de gente que se pone a hacer radio pública y que no siempre cuenta la historia oficial. Entonces, en la radio pública uno se encuentra la historia, o más bien los discursos de todos los presidentes, se encuentran las versiones oficiales de nuestra historia, pero curiosamente en la radio pública y en la radio pública nuestra fueron entrando unos personajes que tenían otras miradas. Entonces, creo que hay uno que es muy interesante, que es Manuel Zapata Olivella, que es antropólogo, médico de Lorica, y de repente él logra traer la música de la costa a la civilizada radio pública, porque la radio pública se puso como misión civilizar a la nación, civilizar, digamos, enseñando a hablar bien, civilizar contando una forma de ser, y de repente allí en esa radio pública hay unos personajes que son muy curiosos, como Manuel Zapata Olivella, como Bernardo Romero Lozano, que es un director de radioteatro, pues bien interesante, que empieza a hacer una labor de adaptar obras universales a la radio, y no solo eso que llamamos universales, digamos, el teatro griego, digamos, obras muy conocidas, muy potentes, para eso que se llamó civilización o para la idea de civilizar, sino que también iba metiendo otras cosas como de teatro latinoamericano, como que también iba metiendo a Álvaro Cepeda Zamudio y su historia de la Casa Grande sobre la masacre de las bananeras. Entonces esa radio pública, como que sí, es la radio del Estado, que se confunde con la radio del gobierno, pero de repente tiene algunas salidas que son muy ricas. Sí, entonces esas son las historias que queríamos contar allí. Bueno, y según, estos primeros tiempos en la radio, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que te impulsa a continuar en la radio? Y otra cosa que me gustaría saber es cómo surge este nuevo interés por las relaciones internacionales y la elección de una maestría en estudios latinoamericanos. Bueno, entonces respondo la primera pregunta, que también tiene que ver con la segunda. Cuando hicimos Historia de Onda Larga, nos encontramos con una cosa lindísima. Todavía yo no tenía interés por estudiar historia a fondo o ponerme en la labor de estar en un departamento de historia, de hacer un doctor. Todavía no se me pasaba por la cabeza eso. Pero hubo una señal muy bonita. A una generación anterior a la mía, o a gente de una generación anterior, le hicimos una pregunta: ¿usted cuál es su recuerdo más profundo de la radio? Y la mayoría coincidía en que eran las radionovelas. Y había una especialmente, se llamaba Calimán. Yo creo que probablemente ustedes tengan noticia de Calimán. ¿Pero por qué es tan bonita? Porque la voz del locutor es inolvidable. ¿Y por qué más? ¿Cómo era Calimán? Todos diferentes, en diferentes espacios, en una cafetería, en su casa, en su trabajo. A mucha gente la entrevistamos, y todos coincidían en que la imagen de Calimán era la misma. Después de muchos años, después de 30, casi 40 años que se escuchó Calimán. Es decir, había un recuerdo colectivo a partir de un recuerdo sonoro, que es bien interesante. Es decir, ahí reforcé un poco esta idea de que el sonido se queda muchísimo tiempo en la memoria de la gente. Entonces,
yo dije, no, hay que seguir haciendo radio, hay que seguir contando historias, no solo sobre la historia de la radio, sino seguir haciendo radio. O sea, la radio es un medio, digamos, muy eficaz para contar la historia, o las historias, o para traer recuerdos, o para llamar la atención de mucha gente que está siendo un poco abandonada por los medios, porque los medios son para los jóvenes, ¿sí? Son un poco para los jóvenes, son La Voz Kids, ¿qué otras cosas dan? La Voz algo, Tu Voz, no sé, pero todo eso es para los jóvenes y resulta que la radio puede hacer muchas cosas para varias generaciones, entonces era un poco esa la idea de continuar en la radio. Bueno, y ahora llegas a la elección de una maestría. La elección de una maestría. ¿Y por qué en estudios latinoamericanos? ¿De dónde viene ese interés por esta idea de estudios latinoamericanos? Bueno, entonces ahí me devuelvo. Cuando mataron a Salvador Allende, mataron o se suicidó. El último estudio de medicina legal dice que se suicidó, pero para muchos lo mataron, incluyéndome. Para mí también lo mataron. En onda corta, en esos radios que se oían en la noche y que la gente, digamos, que quería conocer otras realidades que no se conocían acá, no porque hubiera precisamente censura, sino porque la Guerra Fría hacía que aquí no se contaran ciertas cosas o que se contaran tarde. Y recuerdo mucho que ese septiembre, creo que fue al otro día, cuando sucedió el 11, el ataque a la Moneda, nos enteramos, o mi madre se enteró por la onda corta. Se enteró muy rápido por onda corta. Y yo era muy pequeña y me dijo, esto no puede volver a suceder. Esto no puede volver a suceder. América Latina tiene que seguir. Y a mí se me quedó eso de América Latina acá. Se me quedó acá en la cabeza. Y luego vino el golpe al general Velasco Alvarado en Perú, que es otro general, digamos, que cabe dentro de la categoría populista. Ahí habría que conversar con los maestros en populismo, pero para mí cabe en categoría populista. Y fue un golpe también muy duro, digamos, primero el de Salvador Allende y luego el que viene contra el general Velasco Alvarado, que había transformado el Perú profundamente, que había hecho una reforma agraria muy profunda, y de nuevo nos enteramos por la radio, digamos, por esa radio de onda corta. Entonces se combinaban las dos cosas, era la radio y era América Latina, que estaban allí presentes todo el tiempo en la vida, en la casa. Y entonces, bueno, yo dije, después de haber hecho esta carrera de comunicación social y más adelante, eso sí, hay que tener maestría, todas son obligaciones, pero pues si es una obligación, ¿por qué no hacer algo que sirva, por lo menos para mí? Y dije, será en estudios latinoamericanos. No sé si eso responde. Sí, más o menos. De hecho, es bastante llamativo este interés a partir de lo que significa la figura de Allende para lo que es el continente latinoamericano y la figura como aglutinadora de lo que va a representar más tarde el mito de Allende en ese sentido. Pero sigamos con la idea de tu maestría. Vuelves a la Universidad Javeriana. ¿Por qué de nuevo a la Universidad Javeriana? Porque no había más en estudios latinoamericanos. No sé si ya, aquí no había, creo que en la Nacional. Y ya yo era como cercana a la Javeriana por otras cosas. Y la maestría era buena. Esa maestría era muy buena, tenía unos docentes muy buenos, estaba una mujer que es muy buena que se llama Consuelo Ahumada y por ahí pasó el profesor César Torres, había unos maestros muy buenos, otros no tan buenos, y bueno, vino como el interés por trabajar los problemas latinoamericanos. Era una maestría que tenía un componente histórico fuerte, sí, digamos que por eso tal vez me quedé allá. Bueno, algo que me parece llamativo es por qué llegas a la elección de las figuras de Alberto Fujimori y Álvaro Uribe Vélez en esto que va a ser tu tesis de maestría. La tesis. Bueno, estábamos padeciendo a Álvaro Uribe Vélez en esa época, parece que lo vamos a padecer nuevamente.
Y yo había ido al Perú en el año 89 y me había tocado ¿cómo se llama eso? Un apagón. Sendero Luminoso hacía unos apagones impresionantes, espectaculares y asustadores. Y estábamos en Cusco, en un café, y de repente se va la luz. Y se va la luz en todo Cusco. Y pues la gente, ellos allá como nosotros, son muy optimistas. Entonces dije, ¿será Sendero? Sí, era Sendero que había apagado. Y hacía eran impresionantes. O sea, yo creo que eso acá nunca se dio como con la fuerza con la que ellos lo hicieron. Ellos apagaban completamente Lima, y en los cerros de Lima, mientras estaba todo apagado, aparecía el martillo y la hoz en fuego. Entonces era una cosa muy impactante. Y a los 2 años o al año que yo estuve en ese viaje, donde Sendero evidentemente tenía muy arrinconado al Perú, era muy fuerte, o sea, yo creo que ellos hubieran podido tomarse el poder, asciende un personaje que es el ejemplo de lo que un antropólogo que es Carlos Iván de Gregory, llama la antipolítica, un personaje de la nada que se llama Alberto Fujimori, lo que se llaman en ciencia política los outsiders, fuera de los partidos, un hombre de negocios que promete ponerle orden al Perú. Y justamente creo que eso mismo nos pasó a nosotros. Un outsider, un tipo que no sabemos muy bien de qué filiación política es, camaleónico, promete lo mismo y actúan muy parecido en el sentido de rompen el equilibrio de la democracia, dado que, digamos, concentran todo el poder en el Ejecutivo, muy abiertos a la inversión extranjera y además de eso, con algo muy trágico que es la liquidación de la oposición. Digamos que ese es el modelo de los estados burocrático-autoritarios de un analista que se llama Guillermo O'Donnell, y yo sentí que lo que había visto con Fujimori, que tuvo que huir a Japón, estaba pasando con Uribe Vélez. Entonces dije, esa es mi tesis, voy a hacer una comparación de ellos dos. Lastimosamente, este señor no tuvo que huir, sigue ahí patente, pero bueno. Bueno, sí, desde esta comparación, ¿a qué conclusiones llegas con esta tesis? ¿Qué puedes concluir de estos dos sujetos? Bueno, que son muy parecidos, que rompen el equilibrio democrático, que constituyen un estado de terror, muy parecido además, digamos, Vladimiro Montesinos tiene su parecido a un personaje que hay acá, muy cercano a Uribe Vélez, pero sobre todo es eso, la ruptura del orden democrático, porque se concentra el poder en el poder ejecutivo, porque ya no hay derecho a juicios, porque se aniquila a la gente muy fácilmente, es decir, a pesar de que Sendero tuvo la mayor responsabilidad en la violencia en el Perú, digamos, la Comisión de la Verdad Peruana logra establecer casi que unos porcentajes de quién se lleva la mayor responsabilidad, evidentemente Sendero, pero el Estado no se queda atrás en el Perú. Y aquí, pues, digamos, con ejemplos como los falsos positivos, que pues innegablemente son un abuso y una forma de violencia, de terrorismo de Estado, pues hace que terminen siendo muy parecidos. ¿Y qué surge después de esta investigación, después de que entregas todo? ¿Qué nuevos proyectos vienen para ti en este momento, en 2007, 2008? Sí, pues yo me dedico a la docencia, me dedico a trabajar América Latina con estudiantes de pregrado, básicamente, un poco a contar historias que no se cuentan mucho,
con los estudiantes, digamos, trabajo mucho la revolución del 52 en Bolivia, trabajo mucho esto que les he dicho, Velasco Alvarado en el Perú, Guerra del Chaco, etcétera, como que ahí se fue entroncando lo que aprendí en la maestría y entonces se pone en la docencia, me voy por el lado entonces de la docencia y sigo igual trabajando, vuelvo a la radio y sigo trabajando entonces con archivo sonoro. ¿Sí responde a la pregunta? Sí, ¿O bastante. me desvié? No, estamos bien. Pues es que Ahí es edita. una diversidad de temas bastante amplia, digamos. Después de todos estos proyectos de radio, la maestría, vuelves a la salud. Ay, sí. ¿Cómo llegas al proyecto de, oiga, esto se compone? Mm. ¿Qué desarrollas en este proyecto? Sí, ese es el proyecto más bonito que ha habido en mi vida. Y no tiene mucho que ver con historia aparentemente. Me encontré con un grupo de medicina de la Universidad Javeriana, sobre todo es un grupo muy cerca al área de psiquiatría y psicología, es ahí como una simbiosis muy bonita. Es un grupo dirigido por una mujer muy interesante que se llama Cecilia de Santa Cruz y ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el diseño de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Y esto parecía totalmente distinto a la historia, totalmente. Pero yo encontré un asunto que es bien interesante, que ellas me enseñaron. Ellas, Cecilia, su grupo, casi todas son mujeres. Y es que la salud mental para nosotros, cuando nos preguntan cómo está nuestra salud mental, bien, yo como bien, yo duermo bien. Y resulta que la salud mental es un asunto colectivo, es un asunto atravesado por redes de cuidado colectivo. Entonces ahí me pareció bien interesante en el sentido de que este es un país que tiene muchas patologías y resulta que la explicación de esas patologías podría estar, desde lo que aprendí, en que hemos dejado de cuidarnos entre nosotros. Y probablemente dejamos de cuidarnos entre nosotros cuando empezamos a creer que unos cuerpos y unas personas merecen menos o más ser cuidados. Y eso probablemente tenga muchas explicaciones históricas, porque allí está el racismo, allí está el machismo, allí está la manera de ver la infancia, allí está la manera como el Estado asume el cuidado de los ciudadanos. Entonces, me pareció impresionante esta idea de salud mental y dije, bueno, pues hay que buscarle el lado, digamos, yo que venía de la docencia, de trabajar en esto de un poco de buscar la historia de la radio, hay que buscarle el lado, pues hagamos un programa de radio sobre salud mental colectiva, sobre salud mental colectiva que se expresa, por ejemplo, en todos los problemas que tienen quienes han sido golpeados por el conflicto. Entonces, voy a poner un ejemplo que puede ser muy banal, pero que me pareció muy sintomático. Las mujeres en Colombia, en promedio, amamantan sus hijos un mes y medio. La OMS dice mínimo 6 meses. Pero ¿por qué las mujeres en Colombia amamantan solamente un mes y medio? Porque tienen que salir a trabajar, porque no tienen una red de apoyo, porque el Estado ya no tiene formas de protección suficientes, ¿cierto? Y entonces el hecho de que los hijos sean amamantados solamente un mes y medio crea muchos problemas de vínculo, ¿sí? De vínculo no solo con la madre, sino de vínculo social. Entonces, todas estas historias, digamos, se iban tejiendo no solamente con un asunto de la salud mental individual, sino que hay un problema colectivo. Entonces me fui encontrando con algo maravilloso. Las mujeres negras desplazadas, tienen una manera sencilla y fuerte de mantener ese vínculo. Y es, entre ellas, amamantan a los hijos de sus congéneres,
cuando estas congéneres tienen que ir a rebuscarse en las ciudades. Eso hace que el vínculo esté, eso hace que haya, digamos, solidaridad. Entonces, probablemente no sea lo que se espere de alguien que está en el doctorado de historia, pero esto es una historia, digamos, es muy interesante mirar que el conflicto, que tiene unas raíces tan profundas, finalmente nos toca a todos, simplemente porque amamantamos las madres 1 mes y medio a los hijos. Es sorprendente esta explicación porque esto da como abre la posibilidad de lo que vas a hacer más adelante y lo que vas a estar desarrollando ahora, que en un momento te lo preguntaré, pero antes quisiera volver a Historias de Onda Larga, las memorias de la radio en Colombia. Tu participación de aquí, ¿cómo vuelves a RTBC y desarrollas el programa Las Joyas de la Corona? ¿Cuál fue ese papel? Sí, no me acuerdo muy bien cómo vuelvo. Ahí hay algo extraño. Bueno, porque no sé si esto aquí quede fácil de editar. La persona por la que yo logré entrar a RTBC la primera vez se fue, hubo cambio de gobierno, no sé qué, que era el maestro Gabriel Gómez, mi maestro. Y él se va y yo digo, no, pues yo me voy, yo no tengo nada que hacer aquí. Y de repente, por alguna circunstancia, vuelvo a hacer Las Joyas de la Corona, digamos, a buscar un poco en el catálogo que ellos tienen, a elegir archivos y a decir, caramba, oiga, bonito hacer un programa a partir de audio y entroncarlo con las voces del presente, de audio del pasado y entroncarlo con las voces del presente, voces que interpreten ese pasado. Entonces ahí salió Las Joyas de la Corona. ¿Y cómo podrías decirnos cómo marcó este trabajo lo que va a venir después de tu carrera, lo que va a darte el reconocimiento del Premio Simón Bolívar de Periodismo? ¿Cómo recibes este premio? ¿O era esperado? No tenía ni idea. Yo nunca mando cosas al premio porque me parece rarísimo, yo nunca me gano nada. Y esa vez me gané eso, pero más que eso me gané la posibilidad de entender, digamos, el premio ocurre por un programa sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que esa es la parte más interesante. Yo buscando en ese archivo, en el catálogo, me encontré que casi todos los presidentes nuestros le consagraban el país al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces yo no tenía ni idea del Sagrado Corazón de Jesús y me puse a buscar qué es eso. Y entonces me encuentro que hay una monja francesa en el siglo XVII que tiene una iluminación. Ella se llamaba Marguerite Alacoque. Es iluminada, el Sagrado Corazón, o Cristo le dice, tienes una misión que es consagrar a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ella, con un cura jesuita, que es su confesor, envía este mensaje al rey Luis XIV. Y Luis XIV consagra a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces me empiezo yo a encontrar que el Sagrado Corazón de Jesús está en muchas partes, pero además está en un lugar que me parece fundamental y es en la contrarrevolución. Es decir, fue un elemento contrarrevolucionario durante la Revolución Francesa y también durante la unificación italiana y también en el franquismo. Y también en un montón de lugares. Después de la Guerra de los 1000 días se manda a hacer la Iglesia del Voto, que es el cura Bernardo Herrera, que había sido uno de los pupilos del cura que había sido sacrificado en Montmartre, en donde se construye la Iglesia del Sagrado Corazón, allá en París. Y yo digo, caramba, y todavía nosotros somos muy devotos del Sagrado Corazón. Entonces el premio es muy chévere, pero es mucho más interesante la historia que llevó allá. Es decir, todos los presidentes buscando el pretexto para presentar al Sagrado Corazón de Jesús como el símbolo que unifica a la nación y que a la vez es
contrarrevolucionario. Entonces esa fue un poco la idea. Ese trabajo lo hice buscando entonces archivos. Entonces está Rojas y está Guillermo León Valencia, después de haber masacrado en Marquetalia, consagre al país al Sagrado Corazón de Jesús, y así sucesivamente, como viendo que estos presidentes cogen los símbolos religiosos un poco para, en vez de pedir perdón, lavar sus culpas. ¿Ya? Entonces eso me pareció, es la palabra de nuevo muy potente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista comunicativo. Y agrego una cosa muy breve, aunque no es propiamente Sagrado Corazón, pero me impresionó muchísimo Rojas Pinilla poniéndole la cruz de Boyacá a la Virgen de Chiquinquirá. Es decir, es demasiada, ¿cómo se llamará eso? Muy empalagosa esta religión, ¿ya? Entonces eso era lo que había que contar. Y entonces en el premio Simón Bolívar, como te digo, yo nunca había mandado nada. Un compañero me dijo, oiga, todos los programas se van a premio, mande el suyo. Yo dije, bueno, hagámosle. Y me puse a mirar las categorías y había una categoría que se llamaba Radio Crítica. Y ahí se fue. Y un día me llamaron, yo estaba en otra cosa y me llamaron, Ana María, se ganó el premio. Yo no lo podía creer y me pareció muy bonito. Tengo entendido que este programa que realizaste, Las Joyas de la Corona, y también fue premiado en México. Ah, sí. ¿Qué experiencias tienes de México? ¿Cómo vieron esta idea los mexicanos? Mira, es un misterio. Yo nunca supe. A mí me avisaron, se ganó el premio, nunca me mandaron el premio, no, nunca supe. Allá alguien lo recibió y nunca me lo entregaron a mí. Entonces se quedó en la web hay noticia de que yo me gané un premio, pero nunca supe ni qué era el premio, pero les había gustado el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pues bueno, ahí quedó. Ahí está representado el Sagrado Corazón. Ahí está, sí, problemas del Sagrado Corazón de Jesús. Siendo toda esa experiencia, me gustaría saber cómo mezclas la radiodifusión y el interés por la educación. ¿Cómo logras tejer estos dos enfoques en tu vida profesional a partir de este momento? Eso es difícil, pero digamos que a uno le da susto hablar frente a un micrófono y le da susto hablar frente a 40 estudiantes que traen su propia historia. Entonces yo creo que ese susto hace que uno tenga, o es como el reto a buscar cómo construir y sustentar y argumentar algo que puede ser valioso que otros conozcan. Entonces, la responsabilidad de estar frente a un micrófono y frente a 40 chicos o 30 que están esperando que tú les digas algo que les sirva para su vida es muy, muy complicado. Es decir, digamos, me da mucho susto, pero a la vez como que se entrecruza. Es decir, es como que te obliga a tratar de recoger y de documentarte y de armar algo responsablemente. No sé si se logre, espero que sí. Sí, o sea, bueno, eso lo retomaremos un poco más adelante, tu papel en la educación y cómo te ha marcado, pero sigamos con la idea de la radio. ¿Cómo definirías o cómo concluirías, después de haber desarrollado historias de onda larga y luego vendría tu apoyo en el trabajo de La Voz del General? ¿Cómo a partir de estos trabajos explicarías o darías como un breve sumario de lo que ha significado RTBC o la radio para la construcción de la identidad nacional o de Colombia como un país? RTBC. Yo creo que RTBC, a ver, eso es una historia muy larga, voy a tratar de ser muy sintética para explicar un poquito lo que significa. Cuando empezamos a hacer historias de onda larga con Carlos Páramo, nos encontramos una cosa muy bonita, eso me lo enseñó él. Y es que la Radio Nacional la escuchaba la gente en las regiones, en los años 50, en los años 60, en los años 70 y hasta los 80 y entrados los 90, en Semana Santa. O sea, era una radio, como les digo, se había propuesto civilizar. Entonces para eso traía radioteatro, hacía radioteatro con las grandes obras, ponía música clásica, ponía gente, digamos, seria, que sabía a contar cosas. Y la gente en las regiones, digamos, con muchas conversaciones que hicimos,
la entendía como la emisora que se escucha en Semana Santa. Es un dato extraño. Y de repente cuando llega el profesor Gabriel Gómez, digamos, yo siento que la Radio Nacional empieza a tener mucho brillo. Él entiende que hay que trabajar no solo sobre las músicas, que era en la Radio Nacional la música clásica y la música muy triste, andina, de cuerda, eran prioritariamente esas músicas, a veces músicas de la costa con Manuel Zapata Olivella, pero lo que más se robaba la parrilla eran estas músicas. Y yo siento que el profesor Gabriel Gómez dijo, caramba, la nación es mucho más amplia, la nación es más diversa, la nación es mucho más rica, y entonces empieza él a abrir esa parrilla de programación, y ahí entonces uno puede empezar a hablar de una identidad más compleja, de una identidad más rica. Entonces, eso en términos de dos momentos muy gruesos, grandes de la radio, y si tú enciendes hoy Radio Nacional, pues hoy es una cosa de un colorido musical y de acentos, etcétera. Tiene cosas muy bonitas, digamos a nivel de la música colombiana, que eso me parece como lo más interesante. Hay un trabajo de una gente muy, Luisa Piñeros en la tarde, tiene un trabajo muy bonito, en fin. Entonces siento que la Radio Nacional se abrió como una flor, ¿sí? Cuando sucedió como ese gran cambio. Pero ¿cuál era tu pregunta? ¿Era eso o no? Sí. Ah, ok, listo. Pero faltó algo, ¿no? No, creo que es la siguiente parte de la pregunta. ¿Qué es qué? Era como respecto a esto que presentas de la radio y la construcción de la... Ah, pero tú dijiste lo de la voz del general. Eso lo editan, ¿cierto? Sí, creo que sí. Lo de la voz del general es que tú lo nombraste, pero no. No, Bueno, ya. era Otra, pregunta. ya. Bueno, volvamos. Según lo que nos dices, a partir de esta complejización de la identidad, de este colorido que presenta la identidad colombiana a partir de la radio, ¿cómo ves esta identidad? ¿Cómo si sigue formándose a partir de la radio hoy? ¿O cómo ves a la radio respecto a otros medios masivos de comunicación? Bueno, entonces ya es la radio. La radio nuestra me parece que es muy mala, salvo algunos casos. La radio nuestra, es decir, subirse bueno, ya no es al bus, porque en el bus, en el Transmilenio ya no ponen radio, pero a un taxi en la mañana es lo más ofensivo del mundo, ¿no? La radio se degradó enormemente y pues hay muchas explicaciones allí. La radio universitaria creo que hace intento, que trabaja fuerte, creo que, pero no tiene muchos recursos, siento yo. Entonces ahí le toca pedalear muchísimo a la radio universitaria y yo creo que hay que apoyarla justamente por eso. Digamos, escucho con frecuencia radio de la Universidad Nacional, sí, los programas de música llanera, el programa de historia, etcétera, y hay que apoyarlo porque sé sobre todo que se hace con mucha vocación, se hace con algo que tenía la radio vieja y que ya no tiene la radio hoy, y se llama mística. Ustedes hacen radio con mucha mística. Y siento que esa radio hay que apoyarla mucho, pero la radio colombiana yo creo que ya no es tan buena como era antes, la radio en general, con algunas excepciones, como la radio universitaria, como mucho de la radio nacional. Y bueno, habría que mirar las radios regionales, que hay muchas, ¿sí? Y ahora pues las radios en línea, que sí hay experiencias, pero no las conozco mucho. Bastante bien. Volviendo otra vez a tus trabajos en la radio, me gustaría saber qué significó trabajar en el trabajo de La Voz del General. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, no, entonces La Voz del General. Voy a decir algo muy banal. Y es el general Rojas Pinilla. Yo creo que es amado, pero es muy banal lo que voy a decir, por todos los taxistas viejos. Cuando uno se sube a un taxi y hay un personaje mayor y la idea es conversar, a veces el tema de conversación extrañamente confluye en el general Rojas Pinilla. Me ha pasado mucho.
Y entonces un día me puse a pensar en eso y dije, pero ¿qué será lo que está pasando? Que hay una generación que lo recuerda con una fuerza enorme, pero además lo recuerda con mucho cariño. No recuerda ni Villarrica y Cunday, y no recuerda a Uriel Gutiérrez, pero recuerda muchas otras cosas. Entonces, cuando yo estaba en la Radio Nacional, dije, voy a buscar qué hay del general Rojas Pinilla. Y hay cantidades, porque claro, él, claro, trajo la televisión, pero la radio seguía siendo muy fácil. La televisión es muy difícil de hacer todavía, digamos, es mucho más costosa. Entonces, todo lo que él hacía estaba registrado en la Radio Nacional. Es decir, lo acompañaban a todo, a las inauguraciones, a las fiestas, a lo que fuera. Entonces, fue realmente, digámoslo de manera muy burda, era un archivo que estaba muy pulpito. Digamos, había muchísimo que ver allí y yo dije, no, pues vamos a recuperar un poquito qué es lo que hay. Y me puse a sacar desde el inicio, desde que asciende hasta que cae, audios que me parecían significativos. Para ese entonces yo ya tenía cercanía con el Departamento de Historia. Ya conocía al profesor César Ayala de lejitos, conocía de lejos, digamos su trabajo y empecé a aproximarme. Y después de hacer ese trabajo de rastrear todos esos audios, yo dije, oigan, muy bonito fuera si esto lo escucha alguien, a ver si tiene sentido esta manera de ordenar los archivos, porque pues la labor no solo es buscar, sino ordenarlos, tener un criterio para ordenar los archivos y decir algo, bueno, arranca su historia aquí, termina aquí, pero mientras hay un fin y un comienzo, pasan muchas cosas muy bonitas, que son las que recuerdan los taxistas, pero pasan cosas muy crudas, que son las que están en los libros que escriben los historiadores serios. Entonces dije, voy a buscar al historiador. Y fue entonces el maestro César Ayala, le dije, profesor, escuche esto a usted a ver qué le dice. Y él muy generoso, porque fueron 27 audios de yo no sé cuánto tiempo, y los escuchó uno por uno. Y escribió un texto. Le dije, profesor, escriba usted un texto, a ver esto qué significa y qué pueden decirle estos audios a la gente. Y fíjense que la posibilidad de hacer ese disco, pues de alguna manera, y de ponerlo en línea, de alguna manera permite pues que quienes no tienen el acceso a los libros, que son muchos en este país, pues puedan escuchar de nuevo la voz del general. Quiero decir que no es el general de mis afectos. No, de la vieja. No, tiene cosas simpáticas, pero cuando vi la condecoración de la Cruz de Boyacá, la Virgen de Chiquinquirá, ya yo dije no es de mis afectos. Sería parte de la experiencia de tu formación con las personas que fueron ateas. Exactamente, entre otras cosas. Bueno, algo que me llama la atención en tu experiencia es, sales de la radio o sales de RTBC y vuelves más concentrada a la docencia. ¿Por qué vuelves o por qué dejas la radio en este caso, en este sentido? Pues la radio trae cambios y hay una circunstancia que a mí me parece un poquito trágica para la radio o para el archivo. Y es, sí, se crea señal memoria, pero señal memoria se crea fundamentalmente o se lleva sobre todo el show o el protagonismo, la televisión, los archivos de televisión. Y ya es un campo que a mí no me atrae, a otras personas sí les atrae, entonces como que yo digo, pues ya es una etapa que se quemó. Sin embargo, ese archivo está allí, el archivo sonoro, y hay muchas investigaciones que es posible hacer allí. O sea, yo pienso que los estudiantes de historia tienen allí un archivo, tienen un tesoro que ojalá vayan a descubrir. Eso está catalogado, no sé si está suficientemente bien catalogado, pero pues ahí uno se rebusca y puede hacer muchas cosas. Yo tenía muchos proyectos en mente, pero como digo, la televisión se robó el show, opacó.
Entonces vuelves a la docencia. Vuelvo a la docencia y vuelvo a esto de salud mental de lo que te hablé. En este caso, cuando hablabas de las historias de los estudiantes, de contar algo que sea valioso para ellos, ¿cómo puedes ver esa importancia? ¿Cómo marca toda esa experiencia de la docencia los nuevos proyectos que vienen? ¿O cómo los marca esta experiencia docente? A ver, bueno, voy a tratar de responderte con algo que de pronto me quedó allí y si no respondo tú me dices, no respondió. ¿Listo? Bueno. Yo siento que los estudiantes que yo tengo, que son de ciencia política y de relaciones internacionales, desprecian la historia. Desprecian enormemente la historia. No saben que la historia es un recurso muy importante para explicar los problemas del presente. Digamos, eso no lo han interiorizado, siento. Entonces, mi labor en la docencia, aunque yo no me considero historiadora, es traer la historia para explicar los problemas de América Latina, ¿sí? Y traerla de manera, ojalá, aprovechando el sonido, porque creo que pues estas generaciones nuevas son tremendamente mediáticas y la idea no es pelear contra eso, porque hay profesores que pelean contra eso mucho, sino ver cómo contamos y trabajamos los problemas aprovechando esos recursos. Y yo trato de aprovecharlo con el sonido. Entonces eso es anterior a la pregunta que me estás haciendo, ¿cierto? Sí. ¿Qué es cuál? ¿Cómo marca la docencia tus nuevos intereses investigativos? ¿O cómo se desarrollan a partir de aquí ya? Pues digamos que los intereses no son tan nuevos, sino que siguen una línea. Yo sigo en la docencia, sigo trabajando América Latina, sigo mirando, digamos, los archivos y sigo como metiendo otras cosas. Por ejemplo, esto que te he conversado de la salud mental. Digamos, aunque vuelvo a un elemento que mencioné atrás, la comunicación social te mete en un montón de mundos. La idea es cómo combinas esos mundos, y si lo haces en la docencia, cómo los usas para transmitir esa pasión. Llegamos al doctorado, llegamos a la elección del doctorado por historia. Ya vimos que has tenido toda una experiencia a lo largo de todos estos años en archivos históricos, llegando a esto, y decides irte por historia. ¿Por qué elegir la Universidad Nacional de nuevo? Bueno, hay dos cosas. Primero, la elección de hacer un doctorado. Hay varios culpables responsables de eso. Uno, Emilio Quevedo, el director de la obra de la historia de la medicina. Dos, Carlos Páramo, que un poco ha sido mi maestro también. Entonces a ellos los hago directamente responsables de haber escogido esto. A Emilio, porque con él empecé a tener contacto con esto, digamos, con la búsqueda de archivos. Eso es lo primero que hago. Por supuesto, después empiezo a conocer a otras personas que están allí en el mundo de la historia y digo, no, bueno, hagámoslo. Y sin duda, por supuesto que hoy en esta carrera de productividad, de mantenerse en un mercado, sin duda, lastimosamente, esa también es una de las razones por las que uno decide continuar estudiando, ¿no? Y que a la vez limita porque exige rapidez en la producción de una tesis, exige rapidez en entregar resultados. Y yo siento, y por eso te repito que yo no me siento historiadora y me falta mucho, que el historiador necesita tiempo y necesita paciencia y necesita tener mucha disponibilidad para dedicarse a trabajar en los archivos, a escribir, a volver a escribir, a leerse, a releerse. Y lastimosamente, pues en esta carrera de la productividad quedamos muy constreñidos quienes queremos hacer un poquito eso. Entonces, eso un poco para aclarar que
Yo no me siento historiadora propiamente, estoy estudiando un doctorado o haciendo un doctorado. Y en la Universidad Nacional, pues porque aquí al ladito hay un recorte que dice que este es el mejor doctorado en historia. O sea, yo creo que las razones, o sea, ahí se sintetizan las razones. O sea, aquí están los maestros que siempre he leído, están los maestros que yo admiro y están los maestros que hacen historia, no solamente que repiten, que hacen, que escriben, que investigan, que hacen escuela. Entonces yo creo que ahí probablemente hay una fortaleza enorme en este doctorado. Es decir, los nombres, ustedes los conocen, son varios, y están los libros que uno lee de ellos. Entonces uno dice, bueno, es lo mismo, ¿no? Si vas a aprender cine, que sea en donde se hace cine. Si vas a aprender historia, que sea en donde están los maestros que han hecho historia. Eso ayuda a alimentar lo que va a ser la siguiente pregunta, que es, hay un nuevo factor en este nuevo proyecto, la cuestión agraria. ¿Cómo llegas a la cuestión agraria juntada con radio y educación? Que es lo que vas a representar en ACPO Radio Sutatensa, pero ¿cómo llega ese interés por la cuestión agraria? Bueno, entonces digamos que hay como unos matices. Haciendo historias de onda larga, me encontré con Radio Sutatensa. De nuevo, así como Calimán está en la cabeza de mucha gente, ¿no? El recuerdo de Calimán que les mencioné, el recuerdo de Sutatensa también está en la cabeza de mucha gente. Realmente Sutatensa marcó a, no sé cómo será, 1, 2, 3 generaciones. Y haciendo historias de onda larga, fui a mirar qué era eso de Radio Sutatensa, quién se lo había inventado, de dónde salió, etc. Y Radio Sutatensa inicialmente es pensada para los campesinos, ¿sí? Para, digamos, llevarle radio a los campesinos, y tiene un proyecto, digamos, de transmitir una idea de desarrollo a los campesinos. Ahí yo entro en varias discusiones que después espero escribir en la tesis, y entonces lo que me interesa no es propiamente el problema agrario, que sí está ahí presente, sino que mi tesis y mi trabajo sobre Sutatensa es más sobre las mujeres campesinas. ¿Qué tipo de mujer quería construir Radio Sutatensa? Digamos, claro, y ahí está por supuesto el problema agrario, porque pues esta Radio Sutatensa es una radio que tiene un discurso de desarrollo que probablemente no le cale o no coincida con todas las formas de campesino que tenemos nosotros, porque tenemos, sí, algunos campesinos que tienen tierra, tenemos campesinos jornaleros, tenemos campesinos aparceros y tenemos campesinos desplazados. Entonces, allí la idea de desarrollo de Sutatensa hay que mirarla un poco con todas esas variables, y empieza uno a discutir con el proyecto. Pero lo que me interesa puntualmente es la identidad de mujer campesina. Es decir, dentro de esa idea de desarrollo, dentro de esa idea de civilización que maneja Sutatensa, ¿qué tipo de mujer quería moldear esa emisora y ese proyecto? Que no es solo la emisora, sino un conjunto de medios y materiales que llegaban al campo para transmitir esa idea de desarrollo. Sí, en torno a Radio Sutatensa, los campesinos y en especial el papel de la mujer, que tú hablas de cómo construir esta identidad, qué efectos va a tener ACPO, en especial pues es un programa más amplio, va a tener sobre la población agraria colombiana. Y esta es otra pregunta que quiero que respondas, es acerca de, propones una nueva visión de ACPO, Radio Sutatensa, no la visión geográfica del programa que creo que está en la memoria de todas estas personas como de una fuente de educación, sino sí, propones una visión más crítica. Sí, eso, que es la parte más difícil de contar, porque como tú lo dices, Sutatensa ha sido, digamos, contada
desde una visión muy hagiográfica. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha, digamos, epopeya detrás de la historia de Sutatenza. Es un cura que llega a un pueblito que se llama Sutatenza con una cámara de cine y le lleva cine a los campesinos y después crea una emisora y los campesinos reciben con agrado los contenidos y los campesinos se desarrollan y los campesinos mejoran su vida. Digamos, esa es un poco la visión que conocemos. Y yo creo que sí mejoran su vida enormemente. Yo creo que el campesinado colombiano recibe ciertas herramientas. Ahora hay que tener cuidado con decir el campesinado colombiano. Yo creo que son los oyentes de Radio Sutatenza en el campo, reciben ciertas herramientas que son muy importantes para mejorar, digamos, algunos hábitos de vida, para mejorar un poco, para desenvolverse en el mundo. Pero esa nueva visión, un poco, no sé si es nueva visión, pero la idea es cómo contrastar esa mirada que es un poco idílica frente a una realidad que es muy cruda, donde muchos campesinos no tienen tierra, donde no sé qué tanto Sutatenza consultó los intereses de los campesinos al elaborar sus contenidos y otros elementos que estoy allí indagando, pero hay uno que me parece que es importante y es qué idea de desarrollo se quería, quién se ideó esa idea, o quién, perdón, tuvo esa idea, quién moldeó esa idea de desarrollo. ¿Desarrollo para qué? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto global? Digamos, con una, o en qué contexto sociopolítico, teniendo en cuenta que la marginalidad y la exclusión es muy fuerte en este país. Entonces ahí empiezo yo como a decir, la visión geográfica es muy interesante, es muy bonita, pero hay que entrar a interrogar. Entonces es un poco eso, sobre todo, qué tanto se consultó a los campesinos sobre sus necesidades, ¿sí? Es decir, siento que es una mirada muy vertical. Ahora, no quiero tampoco ser brusca, pero yo pienso que sí hay que interrogar ese y todos los procesos de comunicación que ha vivido este país. Sí, nada más, por ejemplo, veníamos hablando de la Radio Nacional, tenía un plan civilizatorio. Y un plan civilizatorio pues tiene muchas implicaciones, ¿cierto? Creo que los historiadores lo tienen bien claro. Entonces es un poco esa la idea. Sí. Y algo que me hace pensar es llegar a ACPO, cómo a lo largo de todos estos años de experiencia, cómo tienes esta experiencia con ACPO, digamos, la idea de estar en Pasto. ¿Ya tenías, ya escuchabas a Radio Sutatenza en ese momento? ¿O en qué momento tienes esa experiencia de ACPO? Sí, fíjate que eso es muy interesante y es una de las cosas que me lleva también a interrogar. De Sutatenza recuerdo las radionovelas. Y hay una cosa muy bonita que leí hace poco en un libro de Marc Ferró sobre el colonialismo. Y hay un artículo en ese libro que dice algo: la epopeya es para el vencedor, pero el melodrama y las radionovelas son para los vencidos. Entonces, me impresionaba mucho que mi recuerdo de Sutatenza fueran las radionovelas. Sí, me impresionaba mucho. Y eran las radionovelas que yo oía en radio, en Pasto y después acá. Y yo decía, pero hay algo que hay que amarrar ahí. Hay algo que hay que amarrar allí. Claro, las radionovelas eran muy simpáticas, su producción era maravillosa, la producción sonora, los efectos. Ser actor de radionovela, me quito el sombrero. Porque tú sabes que los actores de radionovela tenían que, llegaban al estudio, les daban el libreto, ¿ya? Y en una sola leída, porque estaban al aire,
¿sí? Hacer su personaje, no se podían equivocar, o sea, eran tremendos actores, radioactores. Ahora tenemos la cosa digital, ahora todo es pregrabado, etcétera. Entonces, eso tiene un valor impresionante. Pero después de que leí eso de Mar Ferró, o en el libro de Mar Ferró, que es una compilación sobre el colonialismo, me empecé a preguntar por qué será que nos acordamos más de las radionovelas que de otras cosas. Sí, digamos, ese era el lenguaje, según lo que dice ese texto, para el vencido. Bueno, no sé si respondo. No, es muy clara y abre otras posibilidades, pero me gustaría volver a la mujer. Cuando llegas a la mujer, la mujer, en este caso, como tú dices, que es oyente de Radio Sutatensa, el proyecto de cambiar a la mujer, ¿qué transformaciones crees que tiene esta mujer a partir del contacto con los contenidos educativos desarrollados por ACPO? Fíjate que te decía que yo quería interrogar esa versión hagiográfica. Y lo que me he encontrado es impresionante en el sentido de, hay un archivo, el archivo está, entre otras cosas, creo que hay que ser generoso con los archivos y los estudiantes tienen la posibilidad de acceder al archivo de ACPO en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y ahí están las cartas que la audiencia mandó y son miles de cartas. Sobre eso estoy trabajando, sobre cartas y cartas y cartas y cartas. Y podría seguir diciendo cartas porque he leído tantas que ya digamos, uno se agota, pero siempre hay una recompensa. Fíjate que uno se sienta en los archivos y se agota y pasa horas y de repente hay una recompensa, una frase que te dice algo. Y lo que yo he visto aquí con este trabajo que he hecho son dos cosas. Una maravillosa, y me parece de un valor innegable de Radio Sutatensa, y es que si miramos las tasas de analfabetismo históricamente, desde los años 50, cuando empieza a llegar Sutatensa, hasta los años 80, son muy altas en el país. Y analfabetismo, es decir, es la imposibilidad de leer y escribir, es decir, de mirar el mundo a través de otros ojos. Y a pesar de que estoy interrogando esa versión tan bonita de Radio Sutatensa, pues sí hay algo que es maravilloso, y es que las mujeres aprendieran a escribir. Aprender con qué es otra cosa, sobre qué es otra cosa, con qué modelos es otra cosa, pero que una mujer aprenda a escribir y pueda darse y poner sus ideas allí en el papel y mandárselas a alguien que la va a leer en Bogotá. Y mujer, te estoy diciendo, del último pueblo en cualquiera de los departamentos. Y de repente decir lo que sea, cualquier cosa, pero tener la posibilidad de que su pensamiento esté allí, eso es una cosa muy, muy, digamos, no solo conmovedora, porque yo creo que uno podría, digamos, ya deshacerse digamos, en elogios, pero realmente muy útil y movilizador. El asunto es movilizador, ¿para qué? Pero movilizador. ¿Sí? Entonces, ahí hay una transformación enorme, pero además hay otra transformación, y es que muchas de las mujeres que ACPO o a las que ACPO llegó se convierten en lo que ACPO llamó líderes campesinas. Entonces imagínate tú en los años 60 no sabías escribir, o en los años 70 no sabías escribir, hacías lo que tu papá y tu mamá te dijeran, hacías lo que el párroco dijera en el pueblo, pero de repente te dicen, aprenda a escribir y usted puede ser líder. Esa puede ser una transformación muy importante. Ahora, hay que ver el impacto que tuvo, cómo irradió, etc. Pero sí, digamos, como recurso, es muy, muy fuerte, ¿sí? Aprender a escribir, decirle a otro lo que está sintiendo. Y te digo cosas que he encontrado que las mujeres escribían.
claro, escribían muchas cosas que de alguna manera yo siento que su tatenza ¿cómo lo digo? Les invitaba a escribir. Entonces, que vamos a mejorar la huerta, vamos a mejorar esto y aquello. Pero hay una cosa muy bonita. Pedían complacencias. Es decir, pedían las canciones que llegaban a su corazón. Pedían las canciones que querían dedicarle a otro o a otra. Y lo hacían públicamente. Sí, digamos que esas son formas de comunicación que de alguna manera van transformando a la gente, van sacando algo interior que está allí escondido y poniéndolo, creo que en circulación y en diálogo con otros. Entonces, eso es como por donde voy trabajando. Hay muchas otras cosas más muy interesantes, pero siento que el solo hecho de dar la posibilidad de escribir es bien interesante. Bueno, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué otros proyectos vienen o qué estás desarrollando en radio, en educación? Tengo un proyecto pendiente, pero no sé si lo logre. Y si no, que alguien más lo logre. Allá están los archivos y son los sonidos del Frente Nacional. Los sonidos del Frente Nacional. Eso está en los archivos. Y yo creo que eso es muy interesante. Sí, o sea, con el Frente Nacional nos llegaron muchas cosas, ¿sí? Nos llegaron en términos culturales, ¿sí? En términos políticos, etcétera, y eso está en el archivo, ¿sí? En los archivos sonoros. Entonces creo que hay, así como se hizo La Voz del General, ojalá alguien hiciera el Frente Nacional. Yo siento que se empezó a hablar de la mujer, no sé, desde los años 80. Yo empecé a oír hablar de eso desde los años 80. Antes, yo siento que eso era un discurso que probablemente estaba por allá en Europa. Lo siento yo, pues, como desde mi experiencia. De pronto las profes de género dirán, se equivoca. Pero es probable que, digamos, sí, es probable que esté equivocada. ¿Qué siento yo? Que el discurso de la mujer se está transformando y que está mirando un asunto que a mí siempre me pareció muy importante, y es el discurso de clase y mujer. Siempre sentí en los años 80 y en los años 90, de lo poco que recuerdo, que el discurso sobre la mujer estaba muy para las mujeres formadas académicamente. Digamos, como que ellas son las que pueden liberarse porque tienen las herramientas. Y entre tanto las mujeres trabajadoras llevaban una carga muy fuerte. Yo creo que esto ya empieza a transformarse, ¿sí? No sé por qué circunstancia, eso sí habría que preguntárselo a las profes de la escuela de género, pero siento que se está transformando, que se está acercando a realmente los sectores marginados, ¿sí? Y saliendo un poco de esta idea de feminismo que era, a mi modo de ver, muy para la clase media y las mujeres que tenían la posibilidad de leer, de intercambiar, etc. Yo siento que hoy se está como transformando un poquito hacia los sectores que les toca el Transmilenio 2 horas al día. Ahí es donde yo siento que el discurso de la mujer tiene un desafío muy, muy fuerte, ¿no? Como son las mujeres explotadas, las mujeres trabajadoras, las mujeres del servicio doméstico, etc. Y creo que hasta ahora se empieza a hablar con más énfasis sobre ellas. Ahí les dejo. Bueno, muchas gracias. A ti, un gusto, muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido mucho. No, para nada. Y los felicito de nuevo por este programa tan bonito. Los burgueses recuerdan el hambre de sus padres y todo.